políticos que están por encima de las guerras partidarias, que tienen opinión fundada sobre todo y que son los que marcan el criterio grande de la nación. Los anglosajones denominan a estos imprescindibles personajes un senior, que muy ampliamente era la titulación histórica de los senadores de Roma. Aquí en España la traducción es otra, pero sirve el modelo. Enrique Múgica es uno de nuestros más acreditados senior. Lo ha sido y lo es todo en la política democrática. Acumula una honda cultura. Escribe como muy pocos protagonistas de su oficio y es abogado en ejercicio. Es también, y esto ya se sabe más, diputado socialista por Guipúzcoa y hombre que se ha enfrentado al terrorismo de una forma tan decidida como serena. Quizá por ello haya sido víctima directa del horror etarra. Su hermano Fernando Múgica fue asesinado por la banda y Enrique, sensible persona donde las haya, guarda para sí la dolorosa impresión de que los terroristas acribillaron a Fernando con balas que iban dirigidas contra él. Fue esta una de las muchas sinrazones crueles de la historia del terrorismo en España. Estos días, además, el diputado del PSOE está observando cómo los asesinos de su hermano han sido aprehendidos por la justicia y ello, lejos con seguridad de producirle personal satisfacción, le confirma inconstancia de que, como decía la serie radiofónica antigua, el criminal nunca gana. Es una buena conclusión para las personas decentes. Múgica sabe del terrorismo y de mil cosas más que afectan no solo la trayectoria actual de España, sino al comportamiento general de los hombres. Todos sabemos al final que él fue, sin duda alguna, uno de los compatriotas que más hicieron por el reconocimiento diplomático del Estado de Israel. Sobre este Estado, sobre el pueblo judío en la historia, también tiene mucho que contar. Buenas noches, don Enrique Múgica. Buenas noches. Decíamos hace un momento, ¿no se siente especial satisfacción cuando se prende a los asesinos de un familiar tan cercano? ¿Qué se siente? Se siente satisfacción y gratificación en la convicción. No que el criminal nunca gana, sino que el crimen no paga. Y eso actualmente creo que debemos ratificarlo con firmeza, porque el crimen no debe pagar. En el País Vasco, en Euskadi, se pretende que la banda criminal saque adelante sus proyectos después de haber sido derrotada. Y esto es lo que no podemos consentir. ¿Su posición antes y después del asesinato de Fernando ha cambiado? No ha cambiado. En líneas generales no ha cambiado. Porque yo me he sentido siempre profundamente vasco y profundamente español. Lo que pasa que la emoción que me produjo el asesinato de mi hermano, de mi único hermano, pues confirma estos presupuestos, me sostiene con firmeza y me ratifica en aquellas palabras que pronuncié que ni olvido ni perdono. Porque aquí no cabe reconciliación. Podemos llegar a la paz, vamos a llegar a la paz sobre la memoria. La paz debe basarse sobre la memoria de las víctimas y también de los victimarios. Y eso no significa que haya reconciliación. Yo puedo ver pasear por las calles de San Sebastián algún asesino de mi hermano, una vez que se solventen todos los problemas que tenemos pendientes. Pero me aguantaré, pero jamás me reconciliaré con él. ¿Qué hacer con ellos entonces? Es una buena pregunta, pero que de difícil respuesta, porque qué hacer con ellos significa que ellos se presten a ser rehechos de alguna manera. Y sin embargo, como no se prestan a ello, como siguen con su actitud criminal, pues esa pregunta tiene hoy difícil respuesta. ¿Y se puede estar con ellos? ¿Cómo está el PNV? Bueno, yo creo que no. El PNV, como usted sabe, es un partido que oscila entre la utopía étnica, la búsqueda de la independencia, la mitología convertida y concretada en una realidad histórica y el pragmatismo.
En estos momentos parece que a los dirigentes actuales del PNV les ha salido prisa por alcanzar utopía. Ya han dejado el pragmatismo, han marginado el pragmatismo. Y en la búsqueda de la utopía se encuentran con aquellos que instrumentan el delito, instrumentan el crimen como elemento para realizar esta utopía. Yo creo que estoy convencido de que terminará por imponerse, si continuamos firmes frente a ellos, continuará por imponerse el pragmatismo, el buen sentido de los sectores nacionalistas que, buscando un autogobierno fuerte, saben que ese autogobierno no puede ser conseguido al margen de un proyecto común para España, conservando el hecho diferencial en su plenitud, y de brazo de una banda terrorista. Decía esta tarde un compañero suyo, el alcalde de La Coruña, un enorme político a mi juicio, Francisco Vázquez, que los partidos nacionales, el suyo, el Partido Socialista, el Partido Popular también, tienen un cierto complejo de legitimidad, un cierto temor a enfrentarse políticamente al nacionalismo. Bueno, pienso que quizá Paco Vázquez se ha dejado llevar por la coyuntura emocional del momento. Pero sin embargo, en estos momentos, la firmeza de los grandes partidos constitucionalistas frente al nacionalismo y a su vertiente criminal es muy sólida. Lo que pasa es que debiéramos dar un paso más allá. Y nosotros los socialistas lo hemos ofrecido, hacer un gran pacto de Estado, un gran compromiso de Estado para decir, miren ustedes, hasta aquí hemos llegado y de aquí no vamos a pasar. Para que la España constitucional, la España democrática, tenga por fin una entidad y una seguridad que llegue a todas las partes del Estado, a todas las partes de España. Sí, don Enrique, pero perdóname que lo interrumpa porque eso el nacionalismo lo toma como un frente contra otro frente. Aquí no hay, aquí el único frente que hay es el frente nacionalista. Es decir, nosotros no tenemos que hacer ningún frente. Es decir, el frente siempre es algo de los minoritarios, de los partidos minoritarios, que se tienen que reunir su dimensión minoritaria para tratar de fortalecerse en su actividad política. Nosotros, los grandes partidos que tenemos detrás nuestro, la inmensa mayoría de la ciudadanía, no tenemos que realizar un frente. Un compromiso no es un frente, un compromiso es una acción para defender la Constitución y los valores democráticos por los que tanto hemos luchado y que están dando a España su periodo más amplio, más desembarazado, más apasionante de libertad y de prosperidad. Concretando ese compromiso histórico que usted define, que se podía definir o plantear en un pacto a muy corto plazo. Elecciones municipales autonómicas del próximo 13 de junio. ¿Usted aconseja un pacto entre el Partido Socialista y el Partido Popular para gobernar juntos grandes instituciones del País Vasco? Bueno, cuando yo planteo el compromiso, lo planteo a escala de todo el Estado, a escala de todo el Estado. En unos momentos preelectorales como estamos, lo que le tengo que decir que los compromisos que vengan después se basarán en dos aspectos. Un aspecto fundamental, la defensa de la Constitución y la democracia y la defensa de la paz sobre la memoria y después, naturalmente, en función de los resultados electorales. Es decir, queda todo abierto. Vamos a esperar los resultados electorales, pero vamos a abordar esos resultados con firmeza, con decisión. ¿Decisión para hacer un pacto esa misma noche? Yo creo que no es bueno anticiparse. Es decir, no es bueno anticiparse, porque eso depende de la coyuntura electoral. Es decir, lo que sí es bueno mantener una tendencia hacia un pacto histórico para consolidar España y para también consolidar en la paz las comunidades autónomas y sus hechos diferenciales. Y no me va a sacar de ahí. Sí, fíjese, no le voy a sacar de ahí, pero le voy a seguir apretando un poquito más, porque yo a dos políticos, nada menos uno que el líder parlamentario, el candidato de su partido a la presidencia del gobierno, Borrell, lo dijo aquí, y hoy también Francisco Vázquez, hacen una propuesta y dicen, en las próximas elecciones, para que el partido ganador no sea preso del nacionalismo, proponemos la lista más votada, es la lista que vota todo el mundo, lista que entra en el Parlamento de número 1
y no hay oposición. No hay oposición en el primer tiempo del saludo parlamentario. Bueno, es una buena propuesta. Lo que pasa hay que ver cuáles son las circunstancias que entonces existen para que esta buena propuesta se pueda convalidar o se tenga que demorar. ¿Qué quiere decir eso? Pues eso simplemente, es una propuesta, depende de las coyunturas que existan. Evidentemente, si los nacionalismos siguen, el nacionalismo catalán, por ejemplo, siguen con su tendencia hacia la anorexia de España, a que España padezca la anorexia, y el nacionalismo vasco sigue marginando, menoscabando, perturbando, violentando las manifestaciones de los ciudadanos, pues eso permitirá construir ese pacto con mayor holgura. ¿Es el tiempo de la gran coalición? Yo creo que una gran coalición tiene que existir si las fuerzas nacionalistas van teniendo un incremento, no un incremento numérico, un incremento en su acción nociva o en su acción mortífera o en su acción desvertebradora de España. En ese momento será el momento de la gran coalición. Pero no es preciso llegar a la gran coalición, aunque yo no repudio, no me pongo en absoluto de la gran coalición. Tenga usted en cuenta que las grandes coaliciones existen incluso en países muy sólidos como Alemania. Existió la gran coalición en tiempos entre el SPD y la democracia cristiana, cuando se trataba de abordar a través de la Realpolitik lo que sucedía, la integración de la Europa del Este en la República Federal. Las grandes coaliciones han existido en Italia, han existido, las coaliciones son normales en Bélgica, en Holanda, en Finlandia, incluso en Suecia. Por tanto, yo no me opongo a la gran coalición por principio, incluso creo que es deseable. Pero vamos a conformarnos con un gran pacto de Estado. Porque, como usted sabe, ¿sobre qué ejes? A veces lo mejor es enemigo de lo bueno. ¿Sobre qué eje es el pacto de Estado? Pues nada, el pacto de Estado es la defensa de la Constitución. Es decir, la Constitución es normativa de la A a la Z, de su primer artículo al último. Y no se puede cortarla como salchichón, ir a lo que nos conviene o manipular la Constitución, hacer una interpretación sesgada de la misma para favorecer la desvertebración de España, como he dicho hace unos minutos. Sobre eso, simplemente sobre eso, sobre la defensa del bloque constitucional, es posible el gran pacto de Estado. Es necesario el gran pacto de Estado. Se está imponiendo el gran pacto de Estado. Ese todo que es la Constitución tiene artículos muy polémicos, unos el 150. Yo le oía hace unos días a un presidente autonómico, a Manuel Fraga, ponente de la Constitución, decir que este artículo 150 propende la posibilidad incluso de que las fuerzas de seguridad del Estado vayan al País Vasco si la Ertzaintza no ejerce sus funciones. Está el artículo 155 de la Constitución y además el artículo 17 del Estatuto autoriza eso. Le pido una opinión sobre eso. Mi opinión se basa en algo muy elemental y muy sencillo. El Estado, el gobierno de la nación, debe asegurar las vidas, los patrimonios adquiridos honestamente, la libre convivencia, en la libre manifestación de la opinión, que cualquier ciudadano español resida en San Sebastián, en Bilbao, en Cádiz, en Barcelona, en Cuenca, pueda ejercer su vida, desarrollar sus actividades, opinar con la misma igualdad. Si eso no sucede, si esa seguridad se quebranta, entonces el Estado tiene la obligación de recuperar la buena vida, de recuperar y de reconquistar esos ámbitos de libertad que no debe faltar a cada ciudadano. Es decir, el ciudadano de San Sebastián, que no es nacionalista, o el que lo es, me da lo mismo. Es decir, contempla con envidia al ciudadano de Madrid, al ciudadano de Cuenca, al ciudadano de Sevilla, al ciudadano de Badajoz, y no tiene por qué contemplar con envidia, tiene que sentirse igual a él, en el disfrute de sus derechos. Eso me parece fundamental, y eso es lo que hay que asegurar. Fíjese porque, tal como lo define usted, parece que el momento ha llegado. Le digo, un concejal de su partido que iba a aspirar a repetir candidatura se ha retirado
Se ha retirado porque no se encuentra ya libre para votar, para estar en una lista electoral. Igual les pasa a los concejales del Partido Popular. Es verdad, pero en política hay algo elemental que es la prudencia. Y hay algo tan elemental como la prudencia que es observar a los contrarios, observar a los que son actualmente nuestros enemigos. Y esta observación, ¿qué nos lleva a pensar? Nos lleva a deducir que el nacionalismo, digo en este momento el nacionalismo del PNV, por ejemplo, porque nosotros ya sabemos lo que son. El PNV es un bloque homogéneo, o no es un bloque homogéneo. Yo creo que no es un bloque homogéneo. Hoy el PNV está dirigido por una serie de guipuzcoanos extraviados y disparatados que tratan de arrastrar a ese PNV ambiguo, como ha sido siempre, como he dicho antes, a las posiciones de la utopía étnica. Y sin embargo, hay sectores del PNV, sectores, diríamos, más razonables, no voy a decir nombres porque no quiero que carguen con el epíteto de traidores o que sean vigilados por los otros. Sectores que naturalmente que piensan, hostia, ahí no podemos ir, del brazo con esta gentuza no podemos ir. Bueno, hay que observar lo que pasa en ese partido y esa es una elemental prudencia. Elemental prudencia, porque cuando se tiene la fuerza y el gobierno tiene la fuerza y los grandes partidos constitucionalistas tienen la fuerza, hay que manejar la fuerza con cautela, lo cual no quiere decir que sea con timidez, que se ejerce la fuerza con timidez, pero con cautela. Con cautela. Fíjese usted lo que está pasando en Kosovo, con Milosevic. Es decir, las democracias, ¿cuándo han intervenido? Cuando han agotado absolutamente todas las etapas intermedias, cuando no es posible ya discutir con este señor y con sus bandas. Entonces, está pasando lo que está pasando, pero ¿para qué está pasando eso? Está pasando para ir posiblemente a una conferencia de paz en que los problemas tengan una razonable solución. Don Enrique, es que no sé si me está diciendo usted que en el País Vasco se han agotado ya las etapas intermedias. No, yo creo que todavía no. No se han agotado las etapas intermedias porque todavía yo estimo que el Partido Nacionalista Vasco, que como sabe usted es un partido clave ahí, nos guste o no nos guste, es un partido clave, está sometido a profundos vaivenes, a amplias contradicciones, que todavía no emergen, pero que sabemos que existen. Por tanto, habrá que esperar a ver cómo salta eso. Porque fíjese, hay intelectuales, historiadores tan importantes como Fernando García de Cortázar, que estuvo aquí en este programa, en Bilbao, que hoy le he leído una cosa que me ha parecido espeluznante desde el punto de vista conceptual. Dice, los nacionalismos, estábamos hablando de Kosovo, son el horror del siglo XX. Bueno, es claro que el horror del siglo XX. Es decir, la Segunda Guerra Mundial empezó porque un nacionalista furibundo, execrable, manejando el racismo, desencadenó la Segunda Guerra Mundial, con las consecuencias que todos sabemos. Eso es así. Pero lo que le digo es que los demócratas tenemos la fuerza que nos da nuestra legitimidad, los apoyos populares, la razón, y por tanto tenemos que ser cautelosos en el empleo de la misma, sabiendo que al fin, a la postre, nuestra esperanza de paz y de democracia plena en la vida política y en la cotidianidad se terminará por imponer. ¿Celebra usted el Día de la Patria Vasca? Mire usted, yo no celebro el Día de la Patria Vasca. Yo he celebrado el Día de la Patria Vasca. Lo he celebrado en momentos muy difíciles bajo el franquismo. El primera Berreguna que se celebró bajo el franquismo fue en Guernica. Creo que fue el año 64. Yo estaba en el penal de Burgos, encerrado allí porque fui cocinero antes que fraile, antes que ministro de Justicia, por tanto gran patrón de las cárceles de España, fue huésped de las mismas, y no lo celebré. Pero después estuve en Pamplona, estuve en Vergara y lo celebré, porque entonces el haber Reguna era un hito importante, era una gran llamada a la colaboración de todos los demócratas vascos, porque entonces no existía lo que después ha existido, y el Partido Nacionalista tenía todavía los rescoldos, o tenía los ímpetus
que nos llevó a unirnos con ellos y a luchar junto a ellos contra la dictadura. Sean hombres de la calidad de un Juan Ajuriaguerra, por ejemplo, hombres que realmente tenían una presencia en la vida vasca, en la vida del nacionalismo, absolutamente serena, responsable y moderadora. Le hacía esta pregunta porque el día 4 de abril, Día de la Patria Vasca, que celebra el nacionalismo, parece ya casi anunciado que ETA, la banda criminal, va a hacer público un nuevo comunicado en el que anuncia ya la desaparición de la Kale Borroka, de la lucha callejera, de la mal llamada lucha callejera. Y tendremos que asumirlo con alegría, pero también con la convicción de que así como la tregua, primero indefinida y después provisional, ha sido la consecuencia de la derrota de ETA, en virtud de las grandes movilizaciones populares contra ETA, de la acción de las fuerzas de seguridad del Estado y también de la Ertzaintza entonces, y de la gran cooperación internacional, esta nueva retirada, esta suspensión digo, porque mientras la banda criminal existe y está armado, solo se puede hablar de suspensión, de violencia, de la lucha callejera, será la consecuencia de los golpes que ETA está recibiendo. Métase usted, ya sé que es muy difícil para usted y también para mí, meternos en el pellejo de un etarra. Si el jefe de los comandos ilegales de ETA en París ha sido detenido, entonces los etarras deben pensar, si con las medidas de seguridad que habrá adoptado para evitar vigilancias ha sido detenido, ¿por qué no voy a ser detenido yo? Fíjese usted en este hombre que se suicidó, desesperado porque las puertas se le cerraban. Bueno, que participó en el asesinato de su hermano. En el asesinato de mi hermano. Las puertas se le cerraban. Pues bien, las detenciones efectuadas por las fuerzas de seguridad, pues es también una demostración de que la guardia no se baja, de que se sigue, que el Estado no puede hacer una suspensión de su actividad, ni puede dar ninguna tregua a los enemigos del mismo, a los enemigos del Estado democrático, no hablo del Estado como una entidad metafísica, del Estado democrático, y por tanto una suspensión de la violencia callejera sería la consecuencia de la segunda fase de su derrota. ¿Nos replegamos, don Enrique Múgica, los españoles ante la presión del nacionalismo en la defensa del concepto de España? Yo creo que no. Yo creo que el concepto de España cada vez se defiende con más fuerza y cada vez se vive más intensamente. Porque los españoles... Porque España es una nación, ¿verdad? Por supuesto que España es una nación. Lo más que podemos aceptar es que es una nación de naciones, pero es una nación, y es una nación desde largos siglos. Es decir, fíjate usted, le voy a decir más. La historia de los territorios vascos, de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, solo se inicia cuando se incorporan a la corona de Castilla y cuando se plantean un proyecto en común para toda España. Entonces ese complejo que tenemos de... Fíjese usted también, por ejemplo, ¿qué es lo que le molesta hoy al nacionalismo vasco? El nacionalismo vasco lo que le molesta, entre otras cosas, es el Foro de Ermua, porque el Foro de Ermua está compuesto por intelectuales, por profesionales que están trabajando en Euskadi, que son gente lúcida, rigurosa, seria, que está descubriendo y poniendo de manifiesto el carácter mitológico, la creación de una tradición vasca inexistente y el hecho de que el País Vasco siempre ha formado parte, como le digo, de un proyecto en común. Y eso es que lo molesta, porque hasta ahora al nacionalismo vasco, el nacionalismo vasco era criticado sobre el plano político, sobre el plano social, pero nunca como hasta ahora se ha hecho una crítica de sus propios fundamentos teóricos. ¿Sucede, señor Múgica, en Cataluña algo parecido? Bueno, en Cataluña sucede algo parecido, es decir, no hay la violencia, pero que duda cabe que el nacionalismo catalán, y ahí está Pujol mismo que lo manifiesta, y la gente de Pujol, de que ellos quieren un Estado sin llamarse Estado. Pero claro, un Estado sin llamarse Estado, eso naturalmente no tiene nada que ver con nuestra Constitución y nuestra forma de ver las cosas. ¿Y usted cree que
la presión de uno puede llevar al ejemplo de otro y quizá a unirse en este Galeusca que se han inventado hace poco tiempo para conseguir lo mismo por fines diferentes o por caminos diferentes? Fíjese usted que los nacionalistas catalanes son más precavidos y más prudentes y más sensatos que los nacionalistas nuestros, nacionalistas que pululan en Euskadi y también quieren pulular por Navarra, por su tierra. Y cuando los nacionalistas catalanes vieron a qué extravío y a qué camino sin salida podía conducirle el mantenimiento de ese pacto, el Pacto de Barcelona, etcétera, lo han escondido, lo han convertido en un elemento hoy silencioso que está ahí, que está siempre ahí, pero que no aparece al exterior. Entonces son mucho más prudentes que nuestros nacionalistas. ¿A qué llamamos España? Es decir, ¿a qué llamamos España? Es decir, España es mi lengua, España es la cultura en que vivo, es la relación de los hombres, la contemplación de los paisajes, el vivir a gusto dentro de una identidad forjada a través de los siglos, el saber que cuando leo a Quevedo, o a Cervantes, o a Pérez Galdós... Digamos que acaba de presentar hoy un libro sobre Quevedo. Sí, exacto. ¿Se dedica usted más a la cultura que a la política? No, porque creo que los políticos tenemos que tener también una entidad cultural. Debemos leer, debemos escribir. Eso es bueno, porque si no nos desparejamos en lo anecdótico, en lo trivial. Y creo que la política es una actividad muy importante que no puede banalizarse ni trivializarse. Pero déjeme que le haga entonces esa pregunta. ¿Se está mediocratizando mucho la vida política, quizá por unas incompatibilidades demasiado rigurosas? ¿Esto está muy baratito ahora, señor Múgica? Bueno, no es que se esté menoscabando en ese sentido, pero sí hay una cierta tendencia a la burocratización de los partidos. No digo profesionalidad, digo burocratización, porque la política tiene que ser profesional, a todos los niveles. Incluso, por supuesto, a los niveles los ayuntamientos hoy son tan complejos, la administración municipal es tan compleja, que necesita acudir a ella y tratarla desde la profesionalidad. Pero una cosa es la profesionalidad y otra cosa es la burocratización, que significa el mantenimiento a toda costa de las funciones que se desempeñen con independencia de los logros que se pueden conseguir. Tengo que hacer una pregunta final porque usted conoce muy bien la historia de Europa y además lo ha sufrido porque parte de su sangre es judía. ¿Ve en el conflicto actual de los Balcanes alguna homologación con lo que pudo pasar en los tiempos de Hitler? Sí, por supuesto. Por supuesto. El disparate nacionalista. Fíjese usted. Si a Hitler se le hubiera detenido a tiempo, si las naciones democráticas no hubieran sido corroídas por la timidez, por la cobardía, el nazismo no hubiera prosperado, el nazismo se hubiera ahogado. La mentalidad totalitaria también está presente en los Balcanes. La mentalidad totalitaria está presente en Milosevic y en los serbios. Bueno, pues había que detenerlos. Primero había que hablar de paz, pero no la paz que quería Hitler y ante los cuales cedieron Francia e Inglaterra entregando Checoslovaquia a Hitler y abriendo el camino al desgarrón europeo de la Segunda Guerra Mundial. La paz que proponen las democracias es la paz que no da una prima a la agresión, es la paz para que cada uno dentro de sus fronteras se dé el abrazo o tienda su mano a los que están en otras fronteras. Y eso es la paz por la que hoy está luchando la OTAN. Señor Múgica, y a mí me gusta, yo detesto toda guerra, Y lo que está pasando hoy en la antigua Yugoslavia me parece terrible. Pero también me pareció terrible lo que pasó en Bosnia, mucho más terrible, esas matanzas, esos crímenes, y no se hizo nada. Esa limpieza étnica, que solo se paró después de haberse producido. Si se hubiese anticipado las democracias, es decir, hasta aquí se ha llegado, desde aquí no se pasa, eso no hubiera pasado. Enrique Múgica, como le hemos dicho, un senior de la política, traducido a nuestro lenguaje, un veterano ilustre de la política que va a seguir en la política, naturalmente. Sí, por supuesto.
tendremos alguna otra ocasión, espero, de poder charlar con él, porque es un lujo cultural también. Gracias, buenas noches, hasta el próximo jueves. Muchas gracias.